expertos determinan que la personalidad de un individuo, ojo con esto, los expertos determinan que la personalidad de un individuo se forja de la sumatoria de dos elementos: el carácter y el temperamento. Sabemos que el temperamento es heredado, ese lo heredamos, es algo biológico, se hereda de nuestros padres. Pero el carácter no se hereda, el carácter se construye, ¿cierto? De hecho, la definición de carácter la encontramos aquí en la pantalla. Mire, dicen los expertos que el carácter es el conjunto de rasgos, ojo con esto, porque es importante leerlo para comprender la predicación de hoy. El carácter es el conjunto de rasgos que indican la naturaleza o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Y además, por lo que se distinguen de los demás. Eso es el carácter. Un conjunto de rasgos que, recuerde, no se heredan, sino que se aprenden. ¿Cierto? Y nos identifica o nos diferencia de los demás. Ejemplo de lo que es el carácter puede ser la siguiente pregunta: ¿cuál es el carácter de los colombianos? Es muy distinto el carácter de un colombiano al carácter de un japonés. ¿Usted sabe cuál es el carácter del colombiano? A nosotros nos conocen, indica nuestra naturaleza colombiana, nuestra idiosincrasia, manera de pensar y actuar. Nuestro carácter es muy conocido en el mundo. Los colombianos tenemos un carácter emprendedor. Somos trabajadores. Somos personas que no nos gusta estarnos quietos. Somos emprendedores y activos. El colombiano, a pesar de la dificultad, tiene un carácter que sabe sonreír y que sabe, no sé si ser feliz, pero procura en alguna medida sonreír aún a pesar de la adversidad. Ese es el carácter del colombiano. Desafortunadamente también dentro del carácter del colombiano aparece el ser tramposo. Aquí lo maquillamos diciendo malicia indígena, pero en realidad es que el colombiano es tramposo. Ahora, no estamos generalizando, pero hace parte del carácter cultural de nuestra nación. Ahora, ¿por qué hablamos del carácter? Porque recuerden que la predicación de hoy se titula El carácter, ya no del colombiano, sino del cristiano, pero no cualquier cristiano, del cristiano bíblico, del cristiano que ha vuelto a la forma, es decir, el cristiano reformado. Dentro de la cristiandad, mis hermanos, hay muchas expresiones. Cristianos pentecostales, cristianos católicos, cristianos carismáticos. No es nuestra identidad. La nuestra es reformada, bíblica. Y hoy vamos a conocer, a la luz del pasaje, el apóstol Pablo le revela el carácter que debe tener un cristiano bíblico a la iglesia local de Corinto. Una iglesia como esta, en el año 54 aproximadamente después de Cristo, imagínense siglo I, el apóstol Pablo, por medio de una carta, le revela, le cuenta a los hermanos de esa iglesia local cuál debe ser el carácter de un cristiano bíblico, no de la cristiandad, sino del cristiano bíblico escritural. ¿Les gustaría que pasáramos a desarrollar? ¿Quieren conocer cuál es ese carácter bíblico? ¡Listo! Para ello, es de aclarar, bajo lo que acabamos de leer dentro del pasaje en el capítulo 6, que el propósito del apóstol Pablo y del mismo pasaje del verso 9 al 11
no es, escuche esto, no es ser moralista. El apóstol Pablo no quiere ser moralista. Tampoco el propósito del pasaje es darnos un listado de pecados que indican que una persona perdió su salvación. No, ese no es el propósito hermenéutico del pasaje. Pablo no tiene por propósito decirle a los de Corinto: este es el listado de pecados en los que ustedes cayeron, por eso cayeron de la gracia. No, al contrario, si usted lo mira con hermenéutica se da cuenta que no, ese tampoco es el propósito. Ni caer en moralismos. ¿Cómo así? Si tú haces esto y esto te salvas, pero si no haces esto y esto te condenas. Eso no es una predicación bíblica, porque la salvación no es por obra. Y tampoco, mis hermanos, tiene por propósito, como lo dijimos antes, brindar un catálogo de pecados en dirección a que una persona que los esté poniendo como obra haya perdido su salvación. Más bien, tiene otro propósito, ¿cierto? El pasaje tiene otro propósito. Es decir, hay personas que se caracterizan por vivir en la práctica habitual, ¿cierto? En el carácter en función de unos pecados, que ya los leímos, ¿no? Lo que quiere decirles el apóstol Pablo es que esas personas que viven así no son hijos de Dios. Y ojo con esto, porque vivimos en un tiempo en donde todo el mundo dice ser hijo de Dios. Si usted le pregunta a las personas en la calle, todo el mundo se cree y se ve a sí mismo como hijo de Dios. Pero la Biblia no es inclusiva, es exclusiva. Y el apóstol Pablo está bajando de la nube a los de Corinto y les está diciendo: ojo, quienes viven y practican y les presenta este tipo de hábitos pecaminosos, no son hijos de Dios, no son salvos, ¿cierto? Ese es el propósito del pasaje. Son de otra simiente, hacen parte de otro grupo y tienen otro padre que no es mi padre, les dice. Bueno, Jesús lo dijo a los fariseos y el apóstol Pablo se lo dice a los de Corinto. Es decir, quienes practican dichos hábitos no heredarán el reino de Dios porque sus obras evidencian que no están en una posición correcta ante los ojos de Dios, están fuera del reino de Dios. Ahora, para entrar en exégesis, la pregunta inicial de Pablo es clarísima en el verso 9, mis hermanos. Él entra con una pregunta a la iglesia local de Corinto. Yo se la parafraseo, él les dice más o menos: ¿por qué entonces, iglesia de Corinto, sabiendo lo anterior, que la gente que se porta así, tal, no son hijos de Dios? ¿Por qué ustedes como iglesia, sabiendo que los que se portan así no son hijos? La pregunta es la siguiente: ¿por qué ustedes se están portando así? Ese es el propósito del pasaje. Partir de esa pregunta, si ustedes saben que los que no son hijos de Dios son fornicarios, ladrones, adúlteros, homosexuales, es que ahí está. Si ustedes lo tienen tan claro, si ustedes entienden que ellos no, aunque digan que son hijos de Dios, no lo son, porque ustedes sabiéndolo se están portando igual. Este pasaje hoy es duro. Agarrémonos de la silla, mis hermanos. Pero es lindo. Ahora, ¿por qué siguen cayendo en la antigua manera de vivir? Es la pregunta que les hace Pablo. ¿Por qué están viviendo como ustedes vivían antes de que el Señor los llamara? ¿Por qué volvieron al carácter antiguo? ¿Se acuerdan lo que es el carácter? Pues vamos a mirar qué es el carácter, porque la pregunta que les hace Pablo es esa. Si el carácter es un conjunto de rasgos que indican la naturaleza o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, el apóstol les está preguntando: ¿el carácter del mundo? Fornicarios, ladrones, mentirosos.
¿por qué ustedes, sabiendo que ese carácter que tenían antes no le agradaba a Dios, volvieron a vivir en esas condiciones? Si Cristo ya los salvó, los limpió, ¿por qué ustedes están portando así? Ahora, mire la pantalla, por favor. Más adelante, segunda a los Corintios, dice lo siguiente, en capítulo 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ojo, ¿qué pasa con el que está en Cristo? O sea, el verdadero cristiano, si verdaderamente estamos en Cristo, nuevo carácter tenemos, nueva criatura somos. ¿Y qué pasa con esto? O sea, ¿qué significa ser una nueva criatura? Que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, todas. Y ese todas incluye el carácter que usted antes y yo teníamos. Un carácter ligado al pecado. Pero ojo, quien verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Y en esta nueva persona, ahora en Cristo, todo cambió, incluso su viejo carácter. Es decir, para el que está en Cristo, todo es nuevo, incluyendo el carácter. Si ustedes están en Cristo, tienen un nuevo carácter, una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón. Esto es fruto de la gracia recibida en la fe salvadora. Es fruto de la obra de Dios. Míreme acá, mi amado hermano, es clarísimo. El que en verdad ha recibido el don del arrepentimiento y la fe, debe vivir con un carácter distinto. Y se le tiene que notar. ¿Cierto? Mire lo que dice la profecía. Esta la hemos visto varias veces, pero es bueno recordarla. La profecía de Ezequiel 36, 26 en la parte veterotestamentaria de la Biblia. Os daré. Diga conmigo, les daré. Si ve que habla futuro porque es una profecía. ¿De quién está hablando? Pues de los corintios. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne ese corazón endurecido y les daré un corazón sensible de carne. Y pondré dentro de ustedes, ¿qué? ¿Por qué lo pone? Porque no lo teníamos. Ese es el viejo hombre. La gente dice que es cristiano y que es creyente, pero vive en pecado y vive sin Dios. Mas el que es verdaderamente cristiano tiene al Espíritu Santo dentro de sí mismo. ¿Cierto? Y no solo tiene a Dios adentro, sino que ese Dios que mora dentro de esa persona hace que andéis ¿en qué? En mi palabra. Yo haré que andéis en mi palabra y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Es decir, que un verdadero cristiano tiene un nuevo carácter desde su responsabilidad, pero desde la soberanía de Dios. Él hace, morando dentro de nosotros, nos convence para que vivamos en ese nuevo carácter. Entonces lo que está pasando con el apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios es fuerte, porque él está preocupado. ¿Y cuál es la preocupación? Que ellos, como cristianos, verdaderos cristianos, llamados por medio de Jesucristo a la vida y a la reconciliación con el Padre, no evidencian andar en los estatutos y guardar los preceptos del Señor. Por eso los confronta. El verdadero creyente tiene un nuevo ser interior formado según la naturaleza divina. Mire la pantalla una vez más al apóstol Pedro. Mire lo que nos dice en la segunda de Pedro 1:4, para que llegaseis a ser partícipes. Note el distintivo de un verdadero cristiano. Este es el ideal del cristiano, no de la cristiandad, del cristiano reformado. Este es el carácter del cristiano bíblico, que llegues a ser
a ser partícipes de la naturaleza carnal. Muy bien, si están atentos. De la naturaleza divina, así, habiendo huido de la corrupción. Diga conmigo, huir de la corrupción. Huir de la corrupción. Eso es lo que no está pasando con los de Corinto. No tienen un carácter bíblico, o sea que son cristiandad. Si usted quiere que yo le resuma 1 y 2 de Corintios, el problema de ellos es que son cristiandad. ¿Y cuál es la apuesta, el deseo del Señor y del apóstol Pablo? Que pasen de la cristiandad al cristianismo reformado, bíblico. Entonces dice acá Pedro, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué significa eso? Que alguien que ha sido llamado por la gracia de Cristo, a Cristo mismo, desde su responsabilidad tiene la capacidad de huir de la corrupción que hay en el mundo por una razón: su propia concupiscencia pecaminosa. Vosotros también, poniendo toda diligencia, vea, ahí está la gracia de Dios. Cuando usted lea la Biblia siempre mire esto: la soberanía de Dios para salvar, pero la responsabilidad del hombre. Mírela, aquí está. Desde nuestra diligencia por esto mismo, esta es responsabilidad del cristiano, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué lo pusimos resaltado y en color violeta? Porque eso es lo que le falta a la iglesia de Corinto. No sé si a la iglesia de Pradera. Ya vamos a ir a la aplicación. Bueno, sí sé, pero tacho. Por ahora quedémonos en Corinto. Los hermanos de Corinto, por soberanía de Dios, recibieron la posibilidad de reconciliarse con el Padre, porque es que eso es importante entenderlo. ¿Verdad? El evangelio no es "ay, Dios ama a todo el mundo". No, ese es el evangelio de Satanás. El verdadero evangelio no dice eso. El verdadero evangelio te dice: estás enemistado con Dios por el pecado y necesitas arrepentirte de tus pecados. No creas lo que no es. Tú te ves como un hijo de Dios, pero no eres un hijo de Dios. Eres enemigo de Dios, a menos de que te arrepientas y creas en Cristo. Ahora note lo siguiente: quien se arrepiente y cree en Cristo, sigue a Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, todo se hace nuevo. ¿Y qué se hace nuevo? Mírelo, una diligencia en dirección ¿a qué? A vivir en virtud, conocimiento y dominio propio. Mire, tatúese si es... No literal, no va a llegar yo en 8 días acá, pastor, vean. Virtud, fe y dominio, y las uno, vean. No, mentiras, no. Pero sí piensen lo siguiente, tatúelo en su corazón. Desde nuestra responsabilidad como cristianos estamos llamados a añadir a la fe. ¿Cuál fe? La que es don de Dios y Él nos dio. Eso depende de Él, pero ya Él se la dio, y ahora usted como cristiano, Corintios, ustedes como cristianos necesitan virtud, conocimiento y dominio propio. ¿Qué está pasando con los hermanos de Corinto? Ojo con lo siguiente: un cristiano desobediente, como le pasa a Corinto, y además no diligente, ¿cierto? Aquí habla de diligencia, poniendo toda diligencia. ¿Qué es la diligencia? Hacer más de lo que me pide. Ese es un cristiano reformado. Hacer más de lo que le piden. ¿Qué le están pidiendo? Virtud, conocimiento y dominio propio. Alguien diligente es alguien que hace más que esto. Más que esto. Y alguien negligente es alguien que ni siquiera hace esto. Que esto es lo mínimo. Estos son los hermanos de Corinto. Se lo voy a demostrar desde la exégesis bíblica. Los hermanos de Corinto eran desobedientes y eran negligentes. ¿Y qué les está sucediendo? Que están viviendo bajo conductas
del carácter propio de la sociedad donde ellos viven. Impíos. Es decir, son cristianos, pero son negligentes, no hay virtud en ellos, no hay conocimiento en ellos, no estudian la Biblia. Es que están muy ocupados, no vienen a la iglesia. Y aparte de todo, no tienen dominio propio. Por esa razón los hermanos de Corinto, al no ser diligentes en estos elementos, terminaron volviendo al carácter impío de su contexto para eclesiano fuera de la iglesia. Se estaban portando igualitico que los que no son hijos de Dios. El apóstol Pablo, a modo exhortativo, los confronta como discípulos, como iglesia local inspirado por el Espíritu Santo, los llama al arrepentimiento en dirección a las prácticas y al carácter mundano que ellos están experimentando. Hay abundante orgullo, recuérdelo, estaban envanecidos. Eran orgullosos, eran desobedientes, eran negligentes y por eso se permitieron caer en los siguientes pecados. Versículo 9. Conozca a sus hermanos de Corinto. Vea esto. Verso 9. Esa pregunta, la mayéutica, ¿no? Vea, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ojo con eso inicial, no erréis. ¿Qué significa no erréis? No les está diciendo que por dichas obras ellos perdieron su condición de hijos. Pues más adelante los ratifica como hijos, ¿cierto? Lo que está sucediendo es que les recuerda, el apóstol les recuerda a los hermanos de Corinto que de allí los sacó el Señor. Por eso les reclama en dirección a prácticas propias de impíos a las cuales ellos regresaron. Lo que les está haciendo es un reclamo. No erren, no se equivoquen, corintios, cristianos, no se equivoquen. De allí los sacó el Señor. Entonces, si los sacó el Señor, porque ustedes desde su responsabilidad volvieron. ¿Volvieron a qué? Número 1, fornicación. Léalo ahí, por favor. Versículo 9, parte B. No erréis, punto y coma. Diga conmigo, ni los fornicarios. Paremos ahí. De esto hicimos completo estudio en el capítulo 5, entonces vamos a pasarlo a vuelo de pájaro, pero fornicario tiene que ver con la inmoralidad sexual en general. Eso es la fornicación. Y escúcheme por favor, el carácter de la simiente de Satanás, no de la simiente de Cristo, un poquito no tan teológico, sino más pragmático, más sencillo, más popular en el lenguaje. El carácter de las personas no cristianas es un carácter en dirección al pecado sexual. Fornicación. Tiene que ver con la inmoralidad sexual en general. Las escrituras condenan la fornicación, el pecado sexual lo condenan de manera continua. Este pecado era y es característico de la cultura y del sistema terrenal, no solo actual, sino en el contexto del primer siglo, año 54. Aparece representado en pictogramas ancestrales. Si a usted le gusta la antropología, la historia, usted se da cuenta que el ser humano ha sido fornicario y lo plasma en pictogramas, en muros. Y eso es protegido por su patrimonio ancestral, pero si usted lo mira, usted lo puede mirar con la óptica de turista, ¡oh, qué lindo! O usted lo puede mirar con la óptica académica, ¿qué es lo que nos quieren decir el hombre históricamente? Y usted mira y se da cuenta que mucho del contenido, no todo, pero mucho del contenido tiene que ver con fornicación, con prácticas sexuales. Ese es el carácter del hombre sin Dios.
practica el pecado sexual, lo representa en pictogramas ancestrales el hombre antiguo. El hombre moderno lo sigue haciendo, pero en revistas, en internet, en televisión, en películas, en la música. Ese es el carácter de quienes no son hijos de Dios, aferrados al pecado sexual. Y además está normalizado. Nuestros adolescentes crecen, los niños crecen viendo y escuchando con sus padres de ejemplo la fornicación y el pecado sexual. Además, los niños viven entre un carácter doble moral, porque el papá hace esto, pero practica fornicación. ¿Y qué hacen los niños? Los niños, y cuando nosotros éramos niños, ellos aprenden imitando. Ese es el carácter y la conducta social. No solo la nuestra, mis hermanos, sino la del contexto de los corintios. La fornicación en cualquiera de sus formas es una abominación para Dios y debería serlo para el pueblo de Dios. El problema con los corintios es que no lo está haciendo. Ellos lo han normalizado. Es una iglesia que ve normal, y lo vimos en el capítulo 5, permítame insistirlo, habían fornicarios entre ellos y ellos como que no pasa nada, ¿cierto? No hay ahí como venga, pilas, arrepintámonos, aquí hay un problema, porque es culturalmente normal. ¿Los verdaderos creyentes pueden caer en dichos pecados? Sí, pero en lo profundo de su ser, por los pasajes que hemos revisado antes, vemos que el verdadero creyente reconoce en su corazón delante de Dios que está mal el pecado sexual y se aparta. En cambio, quien no es verdadero creyente, así haga esto, así diga que es cristiano, practica el pecado sexual y no siente absolutamente ninguna tristeza ante el Señor. Antes se pone bravo cuando viene la disciplina, porque él a sí mismo no se ve pecado. ¿Cierto? Pablo llama al arrepentimiento a los hermanos de Corinto porque les reconoce como hijos de Dios por gracia, que se están extraviando en una cultura y en un carácter que no es el de ellos, sino el del mundo que están dejando entrar a la iglesia. Pero no solo les habla de fornicación, avancemos. Dice el 9 ahí, dice fornicación, ¿cierto? Pero luego les dice, ni los idólatras, ¿cierto? Se refiere a quienes adoran dioses o sistemas religiosos falsos, no solo a los que se inclinan ante imágenes. La idolatría es una religiosidad en dirección a dioses falsos o a sistemas falsos. Así tenga letrero de Iglesia de Dios. Voy a decir algo, pero mejor no lo digo, que me demandan. Otra vez no. Iglesia de Dios. Puede decir Iglesia de Dios de Jesucristo. Pero no todo, esto lo dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Es lo que está diciendo Pablo acá. Sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La preocupación de Pablo es que los hermanos de Corinto son cristianos, sí lo son, pero son cristianos faltos de carácter y se están dejando influenciar de fornicación, número 2, de idolatría, ¿cierto? Esa era, ¿sabe algo? En el contexto de Pablo y de los corintios, la cultura y el carácter de los griegos estaba permeada de idolatría, al igual que hoy, plagada de religiones y sectas. Pablo les llama al arrepentimiento porque los reconoce como hijos por la gracia de Dios. Les invita a que se arrepientan, los ve extraviados, faltos de carácter. También habla de un tercer elemento, vimos fornicación, idolatría. Ahora, ¿cuál dice ahí? Ni los adúlteros, diga conmigo, adúltero. Se refiere específicamente a las personas casadas que se permiten pecado sexual fuera del matrimonio.
Este es un adúltero, aquel que estando casado hay pecado sexual en esta. Y no solo el coito, no es solo ir a la cama. Adulterio es aquel que ve series pornográficas. Hay algo peor que la pornografía, y es la pornografía que invita a maquinar la mente, que la incendia. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, que no es explícita, pero que alimenta la concupiscencia sexual. Y los cristianos de Corinto se estaban dejando llevar por la sensualidad, por el adulterio, debido a que el matrimonio es sagrado, porque lo creó Dios. Este es un pecado especialmente abominable a los ojos de Dios. Es horrendo ante los ojos de Dios. Además, no solamente es horrendo ante los ojos de Dios, el adulterio daña a la familia. Daña el matrimonio que Dios unió y creó. Daña a los hijos y a hijos. Destruye el modelo de familia. El pecado sexual de quienes somos casados. Corrompe la familia entera, profana la relación de los esposos, daña a los hijos, destruye el modelo de Dios para la familia. Y los cristianos de Corinto tenían problemas de fornicación, de idolatría y de adulterio. Se dan permisitos. Los casados están dando permisitos. Ay, Pablo, pero es que yo no me he acostado con nadie. Jesús lo dijo claramente. Quien en su mente fornicó o adulteró, pecó, ya ha adulterado. Hay que cuidar la mente, por eso mire la pantalla. Sean diligentes. Ya entré a la aplicación práctica. Sean diligentes en ser virtuosos, ser bíblicos y tener dominio propio. El pecado de los de Corinto, no tener dominio propio, no ponerse a orar y a leer la Biblia y no ser virtuosos. Más adelante me referiré a eso con mayor profundidad. Pero avancemos. Hay un cuarto elemento ahí, ¿no? Dice, ni los adúlteros coman, ni los que afeminados o los que se echan con varones con hombres. Bueno, afeminados es una categoría y homosexuales. Aquí YouTube me podría censurar porque vivimos en un mundo que tiene un carácter que va en contravía al precepto divino. Pero como mi labor no es ganar youtubers ni ser un youtuber, sino mi labor es predicar la sabiduría divina, con todo el respeto que me merece YouTube. Un saludo para ustedes. Dios dice en su palabra que los homosexuales y los afeminados no heredarán el reino de Dios, a menos de que se arrepientan y sigan a Jesucristo. Ahora, aquí hay un dato interesante, mis hermanos, porque es que está aquí literal incluida la corrupción de la actividad y la relación original entre el hombre y la mujer. ¿Cómo así? O sea que aquí está en afeminados y hombres que se echan con varones, o sea, homosexuales, entraría lo que se conoce al día de hoy, gracias a algunos psicólogos de orden y de corte progresista, como ideología de género. Es decir, aquí involucra travestis, lesbianas, es que esos ya tienen todo el alfabeto, entonces no me lo sé, pero sí, por ahí va transvestismo, transgénero, cambio de sexo y otras perversiones sexuales. El Señor prohíbe desde las Escrituras estrictamente que se confundan estos papeles o estos roles, es decir, que un hombre quiera ser mujer y una mujer quiera ser hombre. De hecho,
Lo dice la Escritura. Mire Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre. Pero esto no es para una obra de teatro. Esto es real, en dirección a un carácter no bíblico, sino terrenal. Si lo dices porque era la costumbre, mis hermanos. Vea que esto no es nuevo. Es el carácter del hombre sin Dios. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. El Señor prohíbe desde las Escrituras estrictamente esta situación, ¿cierto? Esta práctica. De hecho, en el libro de Génesis capítulo 19, versículo 4, sucedió algo que nos da luz al respecto de ello. Mire por favor la pantalla. Pero antes, esto es una historia real. Antes de ir a dormir, o sea, ¿qué horas es? ¿Ah? Antes de ir a dormir, pues no sé a qué horas irían a dormir, pero es de noche. Bueno, antes de ir a dormir, está hablando de unas personas de una ciudad. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Entonces ya sabemos de quién estamos hablando. Todo el pueblo junto. Espera un momentico. Todo el pueblo. No dice algunos del pueblo. Todos. Y lo aclara, vea. Desde el más joven. Esto es cultural y es el tema del día de hoy. Más que cultural es el carácter de los miembros de la ciudad de Sodoma. Desde el más niño hasta el más viejo rodearon una casa y llamaron a Lot, la casa de Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a la puerta de su casa, cerró la puerta rápido y les dijo: venga, ciudadanos, hermanos míos, no hagáis esta maldad. Yo le voy a ilustrar, le voy a contextualizar qué está sucediendo. Dios envió a dos, bueno, no sé si eran dos exactamente, Dios envió ángeles a la casa de Lot para que los ángeles advirtieran a Lot de lo que iba a hacer Dios con esa ciudad por su pecado y su perversión. Pero la ciudad era tan depravada que vieron entrar a los ángeles a la casa de Lot y pensaron que eran varones y los querían violar. Cuando dice que los quieren para que los conozcamos, no quiere decir mucho gusto, venga, nos tomamos un tinto, no, y menos de noche, no, y menos toda la ciudad. Eran tan depravados sexualmente que querían, vean, note esto, escúcheme por favor, no solamente eran homosexuales, eran violadores, porque querían llegar a abusar. No solamente eran homosexuales y violadores, eran violentos. Porque es violento llegar a las altas horas de la noche a un lugar así, salga a ver y sáquelos. O sea, ¿esto qué es? O sea, esta gente no era solamente desde el orden sexual complicada. Hay todo un contexto aquí, ¿cierto? Además eran irrespetuosos de la propiedad privada. O sea, si no los sacan, nos metemos entonces. Mire el carácter del hombre sin Dios. No quisiera extenderme, pero Lot le dice, tremendo Lot, te entrego a mi hija, tengo una hija virgen, si quiere, abuse de ella, pero no toque a los ángeles. Y el pueblo no quiso a la mujer virgen, querían violar a los ángeles. Ese es el carácter, no solamente en Génesis, sino en el año 54 en Corinto, y el carácter del hombre el día de hoy. Y se dicen ser hijos de Dios. Quiero contarle un chisme, bueno, un dato, no es un chisme, es un dato bíblico. Desde el contexto, en el año 54, en tiempos de Pablo, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, la homosexualidad ya llevaba siglos desenfrenada en Grecia y en el Imperio Romano.
William Barclay, en su comentario acerca de los Corintios, usted se encuentra al leer, al escudriñar este material en el comentario, él apela a algo que es tremendo. Sócrates, el filósofo, incluso Platón, escribió una obra, un diálogo entre los diálogos de Platón que se llama Simposio sobre el amor. Y tanto Sócrates como Platón eran homosexuales. Es decir, estamos hablando de los filósofos griegos, los que en la academia hoy los jóvenes admiran, casi como deidades. Simposio sobre el amor se llama el diálogo de Platón, donde invita a la práctica sexual entre varones. De hecho, Platón dice que el amor heterosexual no existe, que el verdadero amor es entre varón con varón. Por eso el culto al cuerpo de los griegos, ¿no? Esos bustos y esos cuerpos chocolatinosos que hoy en día quieren todavía imponernos. Es el carácter del mundo que se está metiendo dentro del pueblo de Dios. Cristianos que no son virtuosos en las escrituras ni en dominio propio, pero sí son virtuosos en ir al gimnasio y en marcar sus cuerpos, como los griegos. Les estoy hablando de Corinto, ¿no? Los de Corinto estaban dejando, todavía no voy a entrar a la aplicación personal, los de Corinto se están dejando llevar por esto. Por eso Pablo les dice, ni los afeminados. Las iglesias reformadas, las iglesias bíblicas tienen un momento dentro de su actividad eclesial para enseñar masculinidad bíblica. Y yo le preguntaba a un pastor que admiro mucho y amo mucho y lo quiero mucho, que él me contaba eso, yo le decía, pero pastor, ¿cómo así? ¿Qué masculinidad bélica? Me decía, y él me decía, pues que toca, hermano, toca enseñarle a los hombres a ser hombres. Y yo me ponía, y me decía, analícelo, y yo me ponía a pensar, y sí, porque el hombre, en alguna medida, por nuestro contexto, por nuestra idiosincrasia y por nuestra cultura, ha perdido el norte y la brújula del diseño de Dios. Y hay afeminados entre nosotros. Dice Pablo a los Corintios. ¿Cierto? Otro dato. Mientras Pablo le está escribiendo esto, había un gobernador llamado Nerón. Nerón tenía esposa, pero Nerón tenía un jovencillo que mandó castrar. No, era un joven. Y era su amante. Y se lo cargaba para todos lados. Cuando Nerón muere, ese joven pasa a propiedad del siguiente gobernante. Si lo hacía Nerón, que era el gobernante. Si lo hacía Platón y Sócrates, que eran los académicos. Si lo hacían los religiosos, ¿qué se puede esperar de la sociedad y la cultura de esa época? Ahora piense al día de hoy. Si lo permite el Congreso, si el clero y los que dicen ser los vicarios de Cristo tienen un lobby gay en el Vaticano, ¿qué se puede esperar de este contexto? Ese es el carácter del mundo que va en contravía al carácter del pueblo de Dios. Ahora, versículo 10, avancemos. ¿Cuántos llevamos? Vamos 4, ¿no? ¿Cuáles son? Fornicarios. Muy bien. Adúlteros. Muy bien. Verso 10. Mire el verso 10, dice, ni los ladrones. ¿Quiénes? Ni los avaros también. Ladrones y avaros. Tiene que ver, escúcheme por favor, mi amado hermano. Esto tiene que ver con el pecado de la codicia. Tanto el ladrón como el avaro es un codicioso. ¿Qué es eso? Aquella persona que desea lo que otros tienen. Lo que pasa es que el ladrón lo desea en su mente y lo toma. En cambio el avaro lo desea en su mente, no lo toma, pero se amarga.
Los dos finalmente son codiciosos. Sí, porque el ladrón lo roba y se lo disfruta. El avaro lo desea y no vive feliz. El avaro es aquel, pues es que el ladrón se explica solo, ¿no? El ladrón se explica por sí mismo. Más el avaro es aquel que nunca está contento con lo que tiene, con lo que Dios le da. Siempre quiere más. Y si vive aquí, quiere vivir más al norte. Y cuando vive en el norte, quiere irse para arriba, para el otro continente. Y cuando está en el otro continente, quiere comprar acciones en un cohete para irse a la luna. Y cuando el avaro nunca está tranquilo con lo que tiene. Y eso es pecado. Además, hace parte del carácter de las personas que no son del reino de Dios. Por eso Pablo le dice a la iglesia, no se engañen. No se engañen. Tanto el ladrón como el avaro desean más y más, no están en paz, no duermen tranquilos. No pueden dormir. Porque quieren, porque desean, porque anhelan, porque miran al otro y porque el otro que no es cristiano progresa y yo no, y no pueden dormir. O mira al hermano, puede que mire al impío que no es cristiano, o puede que mire porque mi hermano compra y yo no. Hay codicia, hay avaricia. ¿Cierto? Era muy común en el carácter del contexto romano ser ladrón y ser avaro, pero Pablo llama al arrepentimiento a la iglesia porque les reconoce como hijos a los de Corinto por gracia que se están extraviando en ese carácter de avaricia y algunos robando. ¿Qué es robar? Tomar lo que no me pertenece. Ay, pero es que el gobierno, no, si usted va a buscar excusas para robar, las va a encontrar todas. Pero ¿quién es un ladrón? Aquel que no trabajó por algo que tiene en su poder. Así de sencillo. Claro, en la cultura del mundo encuentra excusas, pero el pueblo de Dios no roba. Y también duerme tranquilo, no está... Sí. Por eso el Señor dice, estén contentos con lo que tienen. Borrachos. Continúa el pasaje, mire, borrachos. ¿Borrachos? Versículo 10, ¿no? ¿Sí vamos en el 10? Sí. Borrachos. Pues también se explica solo, ¿no? Se explica por el alcoholismo, pero piensa en lo siguiente. El alcoholismo es cultural y hace parte del carácter no solo aquí en Corinto, sino aquí en nuestro contexto. Niños borrachos. Uno que es profesor sabe qué está haciendo en el baño, muéstreme esa botella de agua. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted cita al papá? Desde ahí fue que aprendió. Lo voy a demandar, profesor. El libre desarrollo de la personalidad mío. ¿Usted quiere que su hijo se desarrolle libremente siendo alcohólico? Pues sí. Pues bueno, pues es el carácter del mundo. La borrachera, el vino, la cerveza. Para todas, vea, sea para un velorio, para una fiesta, para unos 15, para un bautismo, para un partido. Para todo tiene que haber una cerveza en el hogar colombiano. Es la cultura y el carácter de quienes dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. El problema no son ellos, el problema es que los hermanos de Corinto estaban errando. Se están echando sus birras. ¿Qué hace saliendo del BBC? Se le hace el hermano. Y está, vean cómo se... Ay, cristianos de Corinto. El apóstol Pablo, yo me imagino que estaba pensando en alguien cuando escriben y los borrachos. No sé, bueno, en fin. Se explica por sí mismo, pero ojo, Pablo los llama al arrepentimiento porque los reconoce como hijos de Dios. Hay dos más, mis hermanos, hay dos más, maledicientes.
y estafadores. Ojo, ¿quiénes son maledicientes? Los que destruyen con su lengua, hieren con palabras, proceden de corazones llenos de odio, causan miseria, dolor, división. Pablo los llama al arrepentimiento. Una persona malediciente todos los días se queja. Maldicientes, sí. Maldicientes. Y los estafadores. Pues, ¿quién es estafador? Es una tipología de un ladrón, pero roba indirectamente. ¿O quién es un estafador? Escuche esto: aquel que se aprovecha injustamente de otros con el fin de promover su propia ganancia económica. Eso era muy común en los corintios. Es decir, aquel que sabiendo que le tiene que pagar un salario a una persona, lo roba o le paga poco y de malas. Y se beneficia, explota, es un explotador. Y la persona, pues, como dice el dicho popular, ¿no? Pues, por hambre y pues acepta, ¿no? Pero eso no le agrada al Señor. Eso es estafar. No le paga prestaciones sociales. No le pago por horas. Pero es que yo estudié, yo fui a la universidad, no importa, ¿le sirve o no le sirve? De malas. Y la gente con hambre, pues, accede, pero eso no es de Dios. Ese es un estafador y los cristianos no nos prestamos para ser estafadores. Los hermanos de Corinto se volvieron cómplices de negocios en ese sentido. Eran los jefes estafando. Y bueno, uno lo entiende del impío, del que tiene carácter sin Dios. Pero a Pablo le preocupa que quienes han sido llamados por gracia a una nueva vida en Cristo continúen viviendo bajo esa perspectiva y filosofía de vida. También es un estafador quien vende productos defectuosos. El gel para adelgazar. Pastor, está haciendo billete con mi empresa y usted que vende gel para adelgazar, hermano, usted sabe que es una... Sí, arrepiéntase. Pero pastor, me está yendo bien, mire la ofrenda. No, hermano, yo no le recibo eso. Ya, perdón, devuelva eso. Sí, hay que restituir. ¿Qué va a recibir de eso? No. Estafadores, publicidad falsa, que le venden a usted un producto que usted sabe que eso es mentira. Ese es un estafador. También es estafador el empleado que llega tarde a trabajar. O que está, no, pues si hay trancón no pasa nada. Pero no, sí, está bien, bueno. Pero que conscientemente está en el trabajo y no me está viendo el jefe. Haciendo cosas que no. Eso es ser estafado. El apóstol Pablo los llama al arrepentimiento porque les reconoce a los corintios como hijos por gracia que se extraviaron en estafas. ¿Listo? 8 aspectos que no están por azar, mis hermanos. Están por una razón lógica, y es que los padecen los hermanos de Corinto. Ahora vamos a terminar esta predicación de la siguiente manera. ¿Cuál es la aplicación del pasaje? Ahora sí, como Iglesia Santa Gracia, mire, la aplicación la encuentra en el verso 11. Ahí está, léala conmigo, por favor. Verso 11, aplicativo, mírelo. Iglesia, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire esto tan maravilloso. Si nota que el apóstol Pablo los reconoce como hijos. Es decir, venga, ustedes son la iglesia, aplicación personal, Iglesia Santa Gracia, Iglesia de Corinto, Iglesia de Pradera. Ustedes en pasado fueron eso. Esos 9 puntos ustedes fueron. Ese era su carácter antes de venir a Cristo. O mejor, antes de que Cristo viniera a nosotros.
Pero ahora que el Señor ha venido, su carácter tiene que ser diferente. Esa es la aplicación del pasaje. Como iglesia, mis amados hermanos, el Señor nos llama a comprender esto. Amén. ¿En qué sentido? En que lo que desagradaba al Señor de nuestro carácter antiguo le sigue desagradando. Él nos invita a un nuevo carácter, y el genuino cristiano se conoce por sus frutos, por su esfuerzo en dirección a estos tres. Mire, aquí está el aplicativo, mi hermano amado en el Señor. Usted y yo recibimos algo llamado fe. Ah, no, aquí no está, espiritacho. ¿Dónde estás? Aquí. Usted y yo recibimos fe, que es nuestra porque el Señor nos la regaló. Es gratis. Es por gracia. Fe salvadora. Desde la soberanía del Señor Él nos da fe, pero desde nuestra responsabilidad, aquí está el aplicativo, iglesia, debe haber, número 1, virtud. Vea, en música, ¿sabe quién es virtuoso en música? Aquel que a puerta cerrada le entrenó, ensayó, derramó sangre en los dedos. En su instrumento hay sangre. Y cuando se sienta en público a tocar, nadie se imagina, detrás de ese virtuosismo, la cantidad de sangre derramada que hay diaria. Cuando yo estaba en la Facultad de Artes de la universidad, a mí me gustaba hablar con mis compañeros músicos. Y yo les preguntaba, ¿usted cuánto estudia al día? Y ellos me decían, 8 horas diarias. Es 8 horas diarias. Otros más, otros menos. 8 horas diarias entregándose a un instrumento. Eso lleva a la virtud. Y aquí la palabra nos está pidiendo algo, mis hermanos. Este es el aplicativo. Para poder tener el carácter de Cristo en nosotros debemos ser virtuosos. Es decir, mi amado y mi amada, virtuoso en el sentido de un esfuerzo, de un trabajo en dirección a lo segundo, conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? ¿De politiquería? ¿De psicología? ¿De campañas electorales? ¿De los chismes de la marca La Camioneta del Pastor? ¿De la dirección del barrio, la ropa que viven las hijas, los hijos? No, mis hermanos, porque es que lo digo porque eso se convirtió la cristiandad. Hay gente virtuosa en la cristiandad, pero no es un virtuosismo bíblico, es un virtuosismo en chismes. ¿Sí o no? Ahora, conocimiento de las escrituras, de la doctrina bíblica. Por eso los discipulados, los estudios, el devocional personal es un entrenamiento que no debe ser evadido. Y número 3, dominio propio. Dominio propio. Ahí está el aplicativo. Quien trabaja en dirección del dominio propio, es decir, no su cuerpo lo domina usted, su concupiscencia, sino usted domina su cuerpo. No me dejaré dominar por ninguna. Todo me es lícito y todo me conviene, pero no todo me edifica, y yo no me puedo dejar llevar, sino que debo tener un dominio propio. Y quien tiene un carácter en Cristo debe tener dominio propio. Pero ¿qué le pasa a los de Corinto y qué nos puede estar pasando a los de Pradera, mis hermanos? Que nos falta carácter cristiano, por eso nos dejamos dominar por quien tiene carácter mundano. Y como no hay virtud en nosotros, porque le dedicamos más tiempo al trabajo y al dinero, y como no hay conocimiento porque dejamos de leer la Biblia y estudiarla, pues ¿qué dominio propio vamos a tener? Cuando llegue el que tiene carácter del mundo a manipularnos, ¿sabe qué va a pasar? Que usted y yo vamos a terminar imitando el carácter de esa persona. Y ahí es donde viene el problema. Que usted no tenga el carácter de Cristo para parar y frenar al que no es hijo de Dios, así diga que es hijo de Dios, y decirle qué pena, pero yo ahí no lo acompaño.
y lo van a querer manipular. Pero si usted tiene carácter en Cristo, a usted no le importa. Porque primero es Cristo. ¿Sabe cómo nos quieren tramar? Nos traman los que tienen el carácter del mundo, nos dicen lo siguiente: es que usted se cree un santo. ¿Y sabe cómo le debe responder a usted a esa persona? Dígale: no señor, yo no me creo un santo, yo soy un santo. Porque el Señor es lo que les está diciendo Pablo a los de Corinto, verso 9. Ustedes, verso 11, perdón, han sido lavados, han sido santificados. Es que usted se cree un santo. Sí, yo soy un santo. Y usted debería arrepentirse, porque lo que usted está haciendo está mal delante de los ojos de Dios y yo no lo acompaño. Eso hace una persona cristiana con carácter. El problema de los hermanos de Corinto es que no lo tenían porque les faltaba el conocimiento y la virtud. Terminaron aliándose con el que hace pecado, acompañándolo o acompañándola. Saca el celular: mire este video. Pecado, fornicación, el número 1, ¿no? ¿Qué debe hacer un cristiano bíblico? Uy, no, hermano. Ahí no lo acompaño, eso no me gusta verlo. No me imponga eso, no quiero. Con inteligencia emocional, ¿no? No se va a salir de los chilos, relájese. Pero no. Hágale usted, pero no es lo mío, no es mi campo, no es mi tema. Ah, pero sí que haga, cacaree, grite, haga lo que quiera, pero no me interesa. ¿Qué hace un cristiano de Corinto? Tiene un conflicto. Porque quieren la aceptación de ese grupo de personas. Entonces, para no perder la aceptación de ese grupo de personas, se vuelve cómplice del pecado. Y entonces, ¿quién queda mal? Ah, pues este es un cristiano bacano, porque ese no es cristiano como usted, que si no se cree un santo. Y el problema no es ese, que es un verdadero cristiano con carácter. El problema es este, que es un verdadero cristiano sin carácter. Ahí está el punto, mis hermanos. La preocupación del apóstol Pablo va en dirección a lo que dice el apóstol Pedro. Nos falta añadirle a la fe virtuosismo, conocimiento bíblico y dominio propio, mis hermanos. Así como le pasó a la iglesia de Corinto, nos puede estar pasando como iglesia Santa Gracia, mis hermanos, y con esto vamos a concluir. ¿Cuántos aquí entre nosotros padecemos dichos hábitos mencionados en el pasaje? Hábitos que corresponden a hijos de la simiente del engañador. ¿Cuántos de nosotros estamos practicando o siendo cómplices de fornicación? ¿Cierto? Espere que yo de memoria no me lo he aprendido. Sí. Fornicación, idolatría, adulterio, homosexualismo, ladronismo, avaricia, borracheras, maledicencias, estafas. ¿Cuántos de los cristianos podemos estar siendo cómplices de ese pecado o nosotros mismos viviendo en estos hábitos pecaminosos? El Señor nos llama al arrepentimiento, como lo hizo con Corinto. Iglesia, el Señor te habla a ti en esta mañana. Él te ama tanto que te llama al arrepentimiento a ti de manera personal. Recíbelo del Señor. A ti que vives una doble vida, escucha esto. Tú que estás viviendo con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, que estás siendo cómplice de pecados ajenos, y aún tú mismo vives en pecado y lo ocultas, lo consientes, sabes que desagrada al Señor, pero te entregas voluntariamente al hábito pecaminoso. La pregunta para ti sería la siguiente: ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres un verdadero creyente? Hay dos posibilidades. O eres un desobediente, negligente, o somos, yo también me meto,
o tú no eres cristiano. Es lo que dice Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Participas de hábitos pecaminosos? ¿Y decidiste tener doble identidad? Me acuerda a una persona por ahí que conocí hace unos años que tenía 2 celulares. De verdad, esto es real. Uno, un celular cristiano, y uno, un celular no cristiano. De verdad. Tenía doble personalidad. Qué infeliz es quien vive así. Qué infeliz. Qué infeliz. El Señor te llama al arrepentimiento. Mire esto. Y con esto terminamos. Ninguno o alguno. Ninguno. Ah, bueno. Bíblicos. Ninguno puede servir a 2 dioses. Dice algunas versiones, esta Reina Valera. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará al uno. Dice la sabiduría popular humana. Es que yo tengo tanto amor que puedo darle a todas. Y a todos los dioses que... No, hermano, eso no es bíblico ni es real. O amarás a uno y aborrecerás al otro. La pregunta para los corintios y para los de Pradera es la siguiente. ¿A quién vas a amar? ¿A Cristo o a ti mismo? El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Infinitas gracias te damos, Señor amado, en esta hora, por tu palabra predicada, escudriñada, escuchada y acatada de parte de tu iglesia. Señor, gracias por nuestros hermanos de Corinto, porque tú los amaste antes de la fundación del mundo y los salvaste. También gracias por ellos, porque su ejemplo de vida, sea positivo o no tan positivo, nos ayuda hoy, nos pone en jaque delante de ti. Rogamos, amado Salvador Jesucristo, perdones nuestros pecados y nos ayudes a ser virtuosos, a llenarnos de conocimiento, de disciplina por las Escrituras, a estudiar, a hacer tareas, a leer, a hacer devocional, y que nos des dominio propio. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos. Danos la capacidad de poder ser diligentes en función del aplicativo predicado en esta mañana. Por un minuto medita en la predicación del día de hoy, mi hermano. Dedícale un minuto a escudriñar tu corazón. Cada uno allí delante del Señor mentalmente examine su corazón y como iglesia de Jesucristo meditemos en lo que hemos aprendido en esta mañana. Nos pregunta el Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? No fallen, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni homosexuales, ni ladrones, ni los avaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el Señor, eran algunos de ustedes hoy aquí, Santa Gracia. Mas ya habéis sido lavados, habéis sido apartados. Ustedes ya han sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu
de nuestro Señor. Por eso arrepiéntanse, Iglesia de Cristo. Arrepiéntanse. Enséñanos a ser santos para ti, Jesús. Mi hermano, antes de terminar, ahí con tus ojitos cerrados, yo quisiera invitarte a que te comprometas con el Señor a ser virtuoso, así como lo eres en tu trabajo, con tus hijos, con tus recursos financieros. Como pastor de esta iglesia, como quien clama con amor, siendo también un pecador, yo te invito a que te comprometas con el Señor a ser virtuoso, disciplinado en el conocimiento de las Escrituras. Vuelve a ser devocional, mi hermano. Saca el tiempo para la oración y para el estudio de la palabra. Y trabaja en tu dominio propio. Esto garantizará, mis hermanos, un carácter reformado. Amén y amén. ¿Cuál sería el carácter reformado?